Con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: el que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya recordando lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como la da el mundo. Que no se turbe vuestro corazón ni sea cobarde. Me habéis oído decir: me voy y vuelvo a vuestro lado. Si me amarais, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, creáis. Palabra del Señor. Seguimos en este tiempo pascual. Sigue encendido el cirio, que es el símbolo de este tiempo, la luz nueva, la vida resucitada. Son 50 días, eso es el tiempo pascual. Son 50 días para disfrutar de la alegría y de la esperanza pascual. Mirad, no somos vagabundos perdidos en este mundo, somos peregrinos que vamos caminando hacia el encuentro con el Señor. Como los peregrinos, ahora que van camino de Santiago de Compostela, van a encontrarse con el apóstol. Pues nosotros también, peregrinos, sabemos a dónde vamos, no estamos perdidos. Por eso, el tiempo pascual tiene que ser también un tiempo que vivamos con sentido. El próximo domingo es ya el día de la ascensión del Señor. La Pascua acaba con Pentecostés, la fiesta de la venida del Espíritu Santo. Digo todo esto para recordarlo también y para que la vida cristiana pues tenga peso, influya de alguna manera en nuestro ánimo, en nuestra esperanza, en nuestra alegría, nos dé fortaleza también. A eso venimos. Bien, y hoy me voy a parar un momento en la primera lectura, no lo suelo hacer. El Evangelio es tan denso muchas veces que para el tiempo que podemos dedicar a la homilía, lo que nos dice el Señor en ese Evangelio suele llenar el tiempo. Pero hoy me parece que la lectura es importante, sobre todo porque hemos ido preparando con vuestra aportación el próximo sínodo sobre la sinodalidad. Es una facultad, una dimensión que este Papa quiere intensificar. Mirad, la lectura primera es de los Hechos de los Apóstoles y si os habéis dado cuenta, está contando el primer concilio, el concilio de Jerusalén. Sabéis que Pablo y sus discípulos, en concreto Bernabé, Silas, fueron a anunciar el Evangelio a otra cultura distinta. Jesús fue judío y el Evangelio nació en la cultura judía.
y se plantea un problema. En la cultura judía había unos ritos, había unas tradiciones, había unas costumbres y había sobre todo un signo de identidad, de pertenencia al pueblo judío, que era la circuncisión. No sé si es mucho decir. En el capítulo 17 del Génesis, ahí está el encuentro de Yahvé con Abraham. Y es el pacto de Yahvé con Abraham para formar un pueblo numeroso. Y dice que el signo identificativo será la circuncisión. No era solamente un signo que practicaban los judíos, también los egipcios, es decir, otros pueblos también. Pero en el capítulo 17 del Génesis lo elige Yahvé como signo de pertenencia. Y el problema es que en la gentilidad, en Grecia, en la Turquía actual, pues no existía ese signo. Y entonces se plantea un problema. Tienen que exigir Pablo y Bernabé, los apóstoles de la gentilidad, ese signo, esas costumbres judías a los que no son judíos. Se plantea el problema del anuncio del Evangelio a una nueva cultura. ¿Y qué sucede? Pues hay que dialogar. Van Pablo, Bernabé y algunos discípulos más a Jerusalén. Se tiene a Jerusalén como ciudad distintiva porque naturalmente allí había estado Jesús. Y entonces se va a consultar con los demás apóstoles a ver qué es lo que hay que hacer en este momento al extender el Evangelio a otras culturas. Hay que imponerle también los signos, costumbres, ritos de otras culturas. Y se dialoga y se debate. Y como veis, acaba diciendo, el Espíritu Santo y nosotros os decimos que solamente hay que guardar 3 cosas, que podrían ser, primero, no comer carne de los animales ofrecidos a los dioses, porque era como participar también en esos cultos. Segundo, no comer alimentos adobados con sangre de animales. Y tercero, no participar en uniones ilegales. ¿Y cuáles eran las uniones ilegales? Pues eran las uniones entre parientes próximos. Sabéis que los judíos fueron adelantados en esto, también en evitar matrimonios de parientes próximos porque degeneraba la raza y traían consecuencias para la salud y para la mentalidad, bien, pues esas 3 cosas. Lo cual quiere decir que hay que tener en cuenta solo lo esencial. Y esto el Papa se lo plantea ahora, también la sinodalidad, porque el Evangelio se está inculturando en otras muchas culturas y sobre todo tiene en cuenta la cultura africana, que tiene costumbres distintas. Ahí está creciendo el Evangelio. Y tiene en cuenta la cultura asiática, que también ahí está creciendo el Evangelio. Os lo dije ya alguna vez, como signo. ¿Sabéis dónde están creciendo las vocaciones a la vida religiosa? Por ejemplo, los jesuitas. Las vocaciones más numerosas de los jesuitas están en Asia. Está cambiando. Bien, y entonces se plantea, la Iglesia es demasiado occidental y, si queréis, demasiado romana. Por eso el Papa ha querido reformar la curia romana, que tiene problemas, naturalmente que sí, trae problemas. Todo esto, los cambios en la Iglesia cuestan un poquito y traen disgustos a veces, pero no hay más remedio que acometerlos, ¿no? Bien, uno de los hechos evidentes, hoy China no es más cristiana porque cuando fueron los jesuitas, los misioneros, con San Francisco Javier y todos los demás, hubo el famoso padre Ricci,
y quisieron inculturizar el Evangelio en esa cultura china que era muy distinta, pidieron permiso para asumir signos propios chinos y así de esa manera inculturar el Evangelio. Y no lo permitieron. Y hoy se está pagando precisamente esa equivocación de no asumir. Y el Papa habla de la sinodalidad. Vamos a caminar juntos, guardando lo esencial y que en cada lugar, en cada cultura, el Evangelio pueda también asumir ritos, costumbres, símbolos propios de la cultura. Esto es muy importante. Por eso el primer concilio de Jerusalén trató sobre este problema y el próximo sínodo va a ser sobre la sinodalidad, también para afrontar este problema de la inculturación de la Iglesia en países, en continentes como es el africano, como es el asiático, donde tiene que haber también entonces símbolos distintos. Bien, y el Evangelio para la vida. Hay 3 enseñanzas, 3 frases llamativas. El que me ama guardará mi palabra. El que no me ama no guarda mi palabra. La palabra de Dios. El Evangelio, como digo, ha sido generador de cultura. La cultura occidental nace precisamente de la evangelización, allá en el siglo VIII, IX, sobre todo, de Europa. Y es adelantada precisamente por los valores que engendraba el Evangelio. El Evangelio es pequeñito, pero tiene un poder enorme, es generador de cultura, de valores, de derechos, de dignidad, de una forma de convivencia. Bien, pues esto se está acabando. Si os dais cuenta, las últimas leyes del Parlamento español en nada tienen en cuenta precisamente esta cultura cristiana, estos valores, estos derechos. A mí me parece, por ejemplo, que la última reforma de la ley del aborto, que ya era libertina en gran manera, el permitir ahora que las menores de 16 años puedan abortar sin el permiso de los padres, además de la monstruosidad, a mí toca 2 cosas que me estremecen. Primero, la vida no vale nada. La vida es baratísima. Cada uno puede disponer de la vida de la forma más fácil y más banal que se puede. Y segundo, va contra la ciencia también. Porque la ciencia, ahora con las ecografías 4D, de 4 dimensiones, 5 dimensiones, se ve que el feto en los primeros momentos ya tiene forma humana. Lo que pasa es que somos muy inteligentes. Dice, es vida humana. Algunos hasta lo niegan. Eso todavía no es vida humana. Pues no sé qué será. Bueno, pero otros dicen, bueno, es vida humana, pero no son personas. Se puede hacer esa distinción. Por eso, digo, la palabra de Dios apenas se guarda. En un país de cultura cristiana, de valores cristianos, y no pasa nada. A mí lo que más me estremece es que estamos como aturdidos. Estamos como... No reaccionamos. Nos falta todavía ese coraje, ese aliento, ese defender la vida por encima de todo. Bien, segunda cuestión, el Evangelio para la vida. Dice que el Espíritu Santo será nuestro defensor y Él nos enseñará todo y nos recordará lo que el Señor nos ha dicho. Bien, ¿y esto cómo se aplica a nuestra vida? Dice que vendremos a Él
y habitaremos en él. Dios habita en nosotros. ¿Y cuál es el signo de esta presencia de Dios en nuestra vida? La conciencia. Siempre ha sido la conciencia. La conciencia que además, se cristaliza en que todos vemos lo que es bueno y lo que es malo. Matar es malo, robar es malo, no honrar padre y madre es malo. Sí, hay una serie que es lo mismo en Europa, que en Asia, que en África, que en el siglo IV, que en el siglo XXI. Hay una luz. Somos buscadores del bien. Queremos hacer el bien y cuando hacemos el mal nos sentimos culpables. Hay una presencia de Dios en nosotros. Bien, pues la objeción de conciencia también está en peligro. Y es la forma, iba a decir, más hiriente de quitarnos la libertad. El que uno no tenga libertad, el que no pueda guiarse por su conciencia, el que también su conciencia pueda ser rebasada, también pueda ser ultrajada. Y por último, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz, no pasividad. La paz es para construir un mundo de hermanos, es para construir una convivencia, es para no estar todo el día enfrentándonos unos a otros, es para crear vínculos de respeto, es para saber dialogar aunque pensemos de manera distinta, es para poder contribuir al bien común. Bien, pues esto es el Evangelio para la vida. Y miráis lo que es el Evangelio, lo que nos dice el Evangelio y lo que pasa alrededor de nosotros, cómo está la vida. Y tenemos que reaccionar. El Evangelio para la vida.